Recapitulemos. Entonces, 150 años de ese estado, bueno, esas luchas bipartidistas del conservadurismo y el liberalismo, ¿sí? Entonces, en 1920, 1930, llega Jorge Eliezer Gaitán con ideas liberales. Sin embargo, viaja a Italia, en donde consigue, se deja influenciar por el pensamiento del lugar donde se encuentra y adquiere ideas o pensamiento filosófico socialista, ¿sí? Un poco más pensamiento de izquierda, ¿sí? De izquierda radical, si se puede llamar, también eh, mal llamado o bien llamado, no sé, comunistas, ideas comunistas, ¿sí? Entonces llega a nuestro país proponiendo este tipo de ideas en donde los partidos tradicionales se sienten un poco asustados, por decirlo así. Entonces, así como genera grandes admiradores, que la mayoría del pueblo colombiano, campesinos, obreros, población en general, gente pobre, ¿sí? Ya que los ideales de este personaje, ideales del socialismo, es que haya igualdad, ¿sí? Que haya igualdad entre las personas, abogar por los derechos de la clase obrera, ¿sí? Estas son como básicamente las ideas clave de, que trae nuestro personaje. Y pues esto genera miedo y temor en los partidos políticos tradicionales, ¿sí? Entonces, de ahí pues ustedes conocen el desenlace. O bueno, si quizás no lo recuerdan, recuerden que nuestro personaje muere en 1948, el 9 de abril. Entonces, el 9 de abril de 1948 es asesinado, ¿sí? Y se conoce como el Bogotazo. Eso es muy importante, apreciados estudiantes, porque aquí no solamente muere un personaje, ¿sí? Muere una serie de ideas frescas, provenientes de la Europa, ¿sí? Y pues la población, el pueblo, el campesinado, la gente obrera siente que le han asesinado a su caudillo, ¿sí? Entonces esto genera un movimiento, rebeldía, ¿sí? Entonces los partidos conservadores, en su afán, conservadores y liberales, en su afán de recuperar el poder, empiezan a ejercer violencia contra estos grupos o estas ideas nuevas previamente mencionadas, ¿sí? Entonces, eh, el fenómeno del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán genera el inicio de muchas disputas, genera que hayan desplazamientos masivos, ¿sí? ¿De quiénes hacia quiénes? Estudiantes, violencia, desplazamientos, fenómeno importante a tener en cuenta. Se muere este personaje, hay guerras entre liberales y conservadores, en donde al campesinado con ideas diferentes les toca irse en pro de salvaguardar sus vidas, ¿sí? Entonces dice la historia que los liberales también tuvieron que esconderse porque en ese momento la hegemonía conservadora estaba atacando al que pensara diferente, pero los que tuvieron que tener más cuidado fueron eh, los campesinos, los obreros que tenían esa influencia del pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces ya hablamos, ya pasamos a los 50, ¿sí? 50 es desplazamiento forzado, guerras legítimas entre los partidos políticos, eh, mucho pueblo, muchas personas campesinas y obreras tienen que esconderse, tienen que refugiarse en los campos, pues para salvaguardar sus vidas. Entonces, aunque la guerrilla de las FARC, que es la guerrilla más antigua en nuestro continente, surge en 1960, pues surge como producto
de todo este proceso en donde los campesinos tienen que salir huyendo y esconderse. Entonces, violencias increíbles entre el partido liberal y el partido conservador, generan desplazamiento de las personas que pensaban diferentes y bueno, algunos liberales en pro de salvaguardar sus vidas. ¿Sí? Pero ¿qué hay que decir de los 50, apreciados estudiantes? En los 50, únicamente el 2% de la población asistían a universidades. Imagínense ustedes solamente el 2%, ¿sí? Entonces, pues ustedes pueden deducir que solamente las personas con un gran patrimonio económico podrían asistir. Y en este tiempo las personas estudiaban medicina o derecho, eran las únicas dos carreras, por decirlo así. Mientras que en 1800 las carreras, bueno, en una familia normal, en una familia promedio, el hombre, algún hijo de la familia tendría que ir al seminario a ser sacerdote, mientras que si era mujer tenía que ir al convento. Entonces ahí las dinámicas cambian. En los 50, 2% de personas iban a la universidad para ser médicos o para ser abogados. Es importante tenerlo en cuenta porque todo eso también va influyendo en las dinámicas de la historia de Colombia, que obviamente se mueve en todo esto, en nuestro tema de violencia. ¿Sí? Entonces, estudiantes, los 50 se desempeñan, se caracterizan por esas luchas entre esa clase obrera, clase campesina y el Estado. ¿Por qué, estudiantes? 50 y 60, ¿cómo les parece a ustedes? Que, como les dije, el problema radica en las tierras, ¿cierto? Entonces, a los campesinos de la época les correspondía más o menos 2 metros por 2 metros de hectáreas, en donde todo el trabajo que tenían que hacer, gran parte de este trabajo se lo tenían que dar a los grandes terratenientes, a los grandes hacendados, ¿sí? Y realmente las ganancias de los campesinos era muy mínima, muy mínima. Y pues ellos, obviamente, van adquiriendo ideas provenientes de la Europa, ya eso lo mencioné un poco, y se dan cuenta que sus derechos se les están siendo vulnerados. Entonces, los campesinos como que empiezan a despertarlo, sea el término, y a ejercer enfrentamientos contra los terratenientes. Los terratenientes y los hacendados acuden al Estado y el Estado les da la razón a estos. ¿Sí? Entonces hay cuentas, luchas entre estos. Por otra parte, inicios de sindicatos en trabajos, en diferentes trabajos, porque se vulneran muchos derechos de los trabajadores. Entonces, todos estos ideales que se llaman protestas vienen con pensamiento de la Europa, ¿sí? Pensamientos un poco diferentes a los tradicionales. Entonces, ¿cuál es la solución del Estado colombiano? Generar represión. Generar represión porque no se asusta con estos cambios, con todas estas situaciones. Entonces, como les dije, esta es otra situación, mencioné anteriormente, por las cuales se ejerce violencia. ¿Sí? Entonces, 50, ¿sí? Movimientos obreros y campesinos para que se les devuelvan sus derechos, para que se les tenga en cuenta porque tradicionalmente no se les tiene en cuenta. ¿Sí? Hay creación de amplios movimientos sociales. ¿Sí? Entonces, estos grupos empiezan a ejercer, estas personas empiezan a ejercer grupos sociales pues para que tengan mayor voto. ¿Sí? Y estos grupos sociales pues amenazaban por el solo hecho de existir, amenazaban al liberalismo y al conservadurismo. Entonces esto desbordaba estos intereses del bipartidismo. Entonces es importante tenerlo en cuenta cómo se empieza a desfragmentar toda esta tradición que viene del siglo anterior. Gracias a Jorge Eliezer Gaitán para que vean la importancia de este personaje. ¿Sí? Entonces surgen nuevos partidos, como cuáles, Partido Comunista, la Unión Nacional de Izquierda, Partido Agrario Nacional, Partido Social Revolucionario, ¿sí? Como nuevas ideas, nuevos pensamientos generan más brechas entre los partidos tradicionales contra estas personas, ¿sí?
Todo esto, vuelvo a repetirlo una y otra vez, fue ese impacto de ese gaitanismo, ¿sí? Que modificó toda esa estructura política, militar, ¿sí? ¿Por qué militar? Porque el gobierno inicialmente les da la razón a los grandes hacendados y estos ejercen violencia contra los campesinos, ¿sí? Entonces, hablemos un poco más de los 60. Vamos avanzando, estudiantes, vamos estudiando. Entonces, en los 60 se solidifica, se agrava ese conflicto entre los campesinos y los terratenientes y los hacendados. ¿Por qué, estudiantes? Porque los hacendados provisionalmente ganan y expulsan a los campesinos, los expulsan, les quitan los derechos, abusan aún más. Y antes abusaban pues, de ese poder que tenían, ahora abusan un poco más. ¿Sí? Entonces los campesinos obviamente, digamos que pierden la contienda en gran parte, porque recuerden que estamos hablando de todo el territorio colombiano. Muchos de estos pierden disputas con los grandes hacendados porque los hacendados tienen el respaldo del gobierno. Entonces muchos se forman en armas. Ellos se dan cuenta que la manera de que se les tenga en cuenta, de que el Estado les dé una participación, es armándose en armas para hacer valer sus derechos de acuerdo a ese pensamiento. Entonces acá se caracteriza por la creación de grupos guerrilleros. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se sienten desprotegidos del Estado. Entonces nos vamos a tomar las armas porque nos sentimos desprotegidos por el Estado, ¿sí? Queremos defender lo que nos corresponde, es otra de sus ideales, de sus pugnas, ¿sí? Entonces ellos quieren defender lo que les corresponde y quieren protegerse por el Estado al sentirse desprotegidos de acuerdo a su percepción, ¿sí? Ellos dicen que toda la vida han sido marginados y que es hora de que el Estado les reconozca sus derechos. Entonces los 60 es el inicio de estos grupos guerrilleros, grupos revolucionarios, grupos que tradicionalmente son campesinos y se toman las armas y empiezan a haber sindicatos. 60 grupos, creación de las FARC, ¿sí? Las FARC se crean cerca del año 63, 64. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, estudiantes, ¿sí? 70, este periodo es muy interesante, apreciados estudiantes. Como les digo, todo esto es muy general porque si nos ceñimos a lo que dice el libro, la bibliografía que se les dejo a ustedes, pues no acabaríamos, porque la historia es súper amplia, ¿sí? Es como un esbozo, ¿sí? Entonces, los 70 hay intensas movilizaciones campesinas. Profe, usted dijo lo mismo de los 60, sí, pero en el 70 hay una gran represión del Estado. Tiene que tener cuidado con esta parte, ¿sí? En los 50 hay creación de pensamientos diferentes, en los 60 disputa entre los campesinos y los hacendados, y en los 70 se solidifica estas disputas entre los campesinos que ya están tomados en armas y el Estado, ¿sí? Entonces esto hace que se generen guerras locales. Entonces si quizás ustedes se trasladan para esa época, van a encontrar noticias de guerras entre campesinos y ciertas partes de la población, guerras entre el ejército y campesinos. Por lo tanto, hay mucha expulsión de campesinos. El Estado piensa que la mejor manera es expulsando a los campesinos. Entonces todo esto hace que hayan grietas y hayan cambios sociales. Recuerden que ese es otro de los componentes que mencioné sobre las características de violencia en Colombia. Cambios sociales, ¿sí? Entonces, 70, es importante, apreciados estudiantes, que tengan en cuenta algo. Esta parte es importante porque hay muchos grupos guerrilleros, bastantes, ¿sí? Y por otra parte, voy a hacer como una pausa, pero es importante hablar sobre algo que también generó más violencia un poco más en los 80s, ¿sí? Que es la creación, todo esto del narcotráfico. Entonces en los 70s inicialmente se empieza a manejar, a cultivar marihuana para exportarla. Ese es el negocio de esa época.
de algunas personas que se dedican a la ilegalidad, ¿sí? Entonces yo sé que esto pareciera algo diferente a lo que estoy hablando, pero es otro aspecto principal a tener en cuenta. El narcotráfico surge en los 70, finales de los 60, inicialmente con la cosecha de marihuana. Entonces, estamos hablando de los 70. Hubo un presidente llamado el gobierno de Turbay Ayala en 1978. Él, digamos que estaba cansado de estos grupos campesinos, estos grupos sindicales, y él pensó que con represión podría volver toda la normalidad. Entonces, él lo que hace es meter a la cárcel a todos los que piensan diferente a estos grupos. Sin embargo, el efecto fue justamente todo lo contrario. ¿Qué significa todo lo contrario, estudiantes? Lo que hizo fue que al haber más represión, hubo mayor disconformidad, mayor inconformidad y mayores grupos de personas campesinas y obreras y estudiantiles. Acá también hay que tener en cuenta los estudiantiles. Se toman las armas en respuesta a toda esa represión del momento, ¿sí? Entonces fue tanta la represión que durante el gobierno de Turbay Ayala se detuvieron 70.000 personas, imagínense toda la cantidad de personas, ¿sí? Y se duplicó la guerrilla, ¿sí? Entonces fue todo el efecto contrario a lo que él quería, ¿sí? Entonces tenerlo bastante cuidado, ¿sí? Tener bastante cuidado con eso. Bueno, entonces en los 70 vamos a hacer una línea de tiempo, no nos vayamos a perder. Un señor llamado Rodrigo González Gacha, apodado el mexicano, era un señor que inicialmente trabajaba como sicario, era un señor que se dedicaba a cuidar las espaldas de un poderoso esmeraldero, ¿sí? Entonces era una persona con mucha ambición. Entonces mucho tiempo duró de esmeraldero, después se fue para los llanos orientales a comprar ganado, pues con lo que había ganado. Allí empieza a adquirir una notable riqueza y se llena de ambición, vuelve a donde antes estaba, a Boyacá, ya les recuerdo, ya les digo el nombre. No recuerdo de dónde. No recuerdo de dónde es que. Sí, de Boyacá, no recuerdo muy bien el lugar. ¿Sí? Entonces, asesina al que fue su jefe, tiene enfrentamientos con la Esmeralda, adquiere mayor dinero. ¿Y por qué acá lo empiezo a mencionar? Ese señor se da cuenta que el negocio es la marihuana, empieza a exportar. Pero entonces llegan oídos de que hay otro negocio de otros países en donde hay una sustancia y bueno, hay un tipo de negocio que se llama la cocaína. ¿Qué significa esto? Entonces él viaja a Perú porque en el Perú se encontraba la base de coca, allá va a comprar lo que tiene que comprar y empieza a generar laboratorios de cocaína. Entonces yo sé que ustedes conocen a Pablo Escobar porque siempre lo han escuchado, sin embargo este señor, Rodríguez Gacha, se dice que tenía 4 veces más dinero que Pablo Escobar, imagínense la importancia, y fue más sanguinario, simplemente que no fue tan mediático como Pablo Escobar, como todo el mundo lo conoce, ¿sí? Pero era una persona con bastante poder, allá a él se le atribuye pues la creación de todos estos grupos narcotraficantes y después obviamente como ustedes podrán darse cuenta se alía con Pablo Escobar formando el cartel de Medellín con otro señor llamado Carlos Leder. Entonces profesor está hablando de muchas cosas a la vez. Todo esto son violencia, cómo se desarrolla la violencia en los diferentes contextos. Entonces vamos en los 70, movimientos sindicales, represión del gobierno de Turbay Ayala y por otra parte creación de narcotráfico. Narcotráfico es otra fuente de poder
y otro fuente de problemas que generan violencia. Narcotráfico se caracteriza en los 70s y en los 80s, ¿sí? Entonces, como les digo, todo esto es un resumen, pero aún así quisiera ahondar todo y bueno, entonces ya les hablé de este señor. ¿Cómo les parece que a él también se le atribuye, a Gonzalo Rodríguez Gacha también se le atribuye la creación del paramilitarismo? Entonces estudiantes que son de otro país, o bueno, recordándoles a ustedes, este señor se va para allá a cuidar el campo, a ganadero inicialmente, y las FARC, en ese tiempo, los grupos guerrilleros de la época, se dedican a secuestrar personas por una parte y por otra parte a extorsionar a los hacendados. En ese tiempo, supuestamente, Gonzalo era un hacendado. No se sabía, no se sabía de todo lo que conocemos hoy en día de él. Las FARC le robaban un poco de ganado a este personaje y este personaje reacciona con bastante ira y le declara la guerra abiertamente a estos grupos. Al declararle la guerra a estos grupos, pues se coge un grupo de personas y se enfrenta con ellos, generando un grupo que hoy en día conocemos como un grupo paramilitar. Entonces, vamos a empezar a concatenar las cosas. Estamos hablando de los 40, Jorge Eliezer, ideas socialistas. Después empezamos a hablar sobre represiones, grupos diferentes. Y como el gobierno de Ayala genera más represión y se incrementa la guerrilla empieza a secuestrar, empieza a extorsionar, y algunos hacendados pues como que no les gusta eso, entre estos Rodríguez Gacha, ¿sí? Entonces de aquí van a surgir estructuras fundamentales de lo que hoy se conoce como paramilitarismo, ¿sí? Tenerlo bastante claro, ¿sí? Todo está enlazado, todo tiene que ver y me toca hablar superficialmente, aunque también es importante. Entonces surge también por una parte con Rodríguez, por otra parte los hermanos Castaño. Yo puedo hablar de los hermanos Castaño, sin embargo muchos de ustedes no los conocen. Estimados estudiantes, hubo 3 hermanos Castaño, en los cuales toman venganza ya que su padre fue asesinado por los grupos guerrilleros. Los grupos guerrilleros lo secuestraron. Estas personas, aunque pagaron el dinero de secuestro de su padre, lo asesinaron. Entonces ellos, en venganza, empiezan a formar grupos al margen de la ley para erradicar a los grupos guerrilleros. Entonces esto es en la parte, se llama Amalfi, en Amalfi, en Antioquia, que a esta región. Por aparte, en el mismo contexto, en el contexto de los 80, empiezan a surgir grupos paramilitares como venganza de secuestro del padre. Entonces los hermanos Castaño, otros personajes que van a cobrar importancia en la historia de Colombia. A ellos se les atribuye en gran medida la creación de grandes grupos de las autodefensas o del paramilitarismo, ¿sí? Entonces tenerlo bastante claro. Entonces vamos encontrando más personajes que van desencadenando todo este embrollo de la violencia, todo este embrollo de violencia en Colombia y disputas que terminan en desplazamiento forzado y demás. Entonces, en los 80s, desplazamiento, por una parte está Rodríguez Gacha contra la guerrilla, por otra parte están los hermanos Castaño. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque ahí ya empezamos a hablar del paramilitarismo, que termina siendo otro fenómeno que se desencadena. Y en los 80 muchos grupos guerrilleros estaban cansados de todo este proceso de guerra, de enfrentamientos con el Estado, y se declaran una tregua, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos movimientos guerrilleros? El M-19, muchos de ustedes lo conocen porque hoy en día una persona quedó, bueno, por el senador Gustavo Petro, que es una persona que todos ustedes conocen. Bueno, así como muy por encimita, era un grupo guerrillero de acá de la ciudad inicialmente, que supuestamente eran grandes ideas de grandes estudiantes que quieren poner
un granito de arena para atacar a ese régimen del Estado. Inicialmente su consigna. ¿Sí? Las FARC, obviamente todos ustedes la conocen, el EPL y el ELN, como sigue siendo, como, como lo es en nuestros días, el ELN no decide hacer tregua. Entonces el M-19, las FARC y el EPL se van a hacer tregua 80 estudiantes. Y el ELN sigue haciendo guerra. ¿Sí? Entonces no sigue participando en treguas y sigue cometiendo secuestros. Es importante que se den cuenta que el ELN casi siempre ha estado al margen de todas estas treguas y de todos estos acuerdos. ¿Sí? Entonces, otra vez, volvamos a los paramilitares 80. Por una parte está los hermanos Castaño en Antioquia, por otra parte está Rodríguez Gacha, ya no solo militares, y por otro lado está un señor llamado Ramón Izaza, Puerto Berrío, Puerto Boyacá. Importante, ¿por qué? Porque este señor, porque también era un hacendado inicialmente, que está cansado de los vejámenes de la guerrilla y se toma armas. Entonces, paramilitarismo. Entonces ya habíamos hablado de la guerrilla que se da por desacuerdos y el paramilitarismo se crea supuestamente porque están cansados de estos periodos de violencia de la guerrilla. Entonces, como haciendo un poco más larga la historia, en los 80s, por otra parte, Pablo Escobar empieza a apoderarse del negocio de la cocaína, todo el mundo lo conoce, empiezan estudiantes a, empieza este señor mediante a comprar avionetas, inicialmente avionetas pequeñas para que pueda desplazar la droga, ¿sí? Pero entonces un piloto le sugiere, oiga, usted que tiene tanta plata, en vez de que está comprando avionetas, ¿por qué no compra aviones más grandes? Entonces empieza a comprar aviones. Eh, Hay problemas que hoy en día se han visto, no sé si ustedes ven noticias, supuestamente que familiar de algún político está implicado porque permitía que se dieran estos vuelos y no ponía tanta restricción. Entonces, Pablo Escobar, eh, como que de cierta manera les daba dineros a las personas que trabajaban en el aeropuerto para que dejaran circular tranquilamente a sus aviones. Entonces, ¿qué? Entonces, estudiantes. Ahí surgen más y más situaciones, ¿sí? Que si les explicaran me molaría por lo menos 2 horas. Pero como les dije, el objetivo inicial de este video era hablar sobre esos dos cambios importantes del siglo inmediatamente anterior que desencadenó tanta violencia. Entonces, por una parte, unas ideas nuevas, frescas de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Sí? Esto genera miedo en los partidos políticos tradicionales, de allí surgen grupos que estaban cansados de que se les vulnerara sus derechos. El gobierno, en vez de apoyarlos, les censura más, entonces estos se toman las armas, muchos de ellos eh, forman grupos guerrilleros. Entonces estos grupos guerrilleros inicialmente tenían unos ideales, inicialmente se formaron eh, como respuesta a toda esa tiranía del Estado, pero con el tiempo estos ideales van cambiando, empiezan a extorsionar, empiezan a secuestrar. Ante estos secuestros surgen los grupos paramilitares, que inicialmente también tenían pensado simplemente asesinar a la guerrilla, perdón, asesinar, exterminar, acabar. Sin embargo, como implícitamente les mencioné, surgen unos personajes, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, Carlos Lede, que forman el cartel de Medellín, en donde se dan cuenta que el negocio es traficar. Antes de parar, porque tenía pensado parar, es importante que ustedes sepan que aquí también hay desplazamiento de tierras. Estas personas se dan cuenta que para que puedan cosechar estas matas que necesitan,
tienen que desplazar personas. Entonces acá también se forma desplazamiento forzado. Eh, Estas personas empiezan a exportar cocaína a otros lugares y pues esto genera que los grupos paramilitares, como algunos grupos guerrilleros, se den cuenta que esto sea un negocio. Entonces estos grupos al margen de la ley empiezan a disfrutar de los placeres del narcotráfico y sus ideales cambian y hace que haya más violencia y los enfrentamientos más allá de sus ideales sean como para dominar territorios en donde puedan tranquilamente o no manejar estos territorios y todo este proceso de narcotráfico, ¿sí? Entonces hasta acá vamos a llegar porque estoy seguro que habrán apartados propios sobre pensamiento guerrillero, pensamiento de los paramilitares, ustedes pueden revisar el programa, pero es como para que tengan claro este cambio. Espero que este sea el objetivo a lo largo de estos 2 videos que realicé. No olviden por favor realizar sus actividades y yo estoy pendiente de cualquier cosa que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, ustedes tienen el papel activo. Es que el profesor no nos escribe, el profesor no nos llama. Obviamente yo estaré ahí, pero ustedes tienen que apropiarse de ese conocimiento y yo les ayudaré con alguna dificultad puntual que ustedes tengan. Entonces, no siendo más, por favor realizar las respectivas actividades y que tengan un muy buen día.